Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido a mí y a mi invitado, José María Campos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Manuel, bien hallado. Nos hayan permitido a ambos entrar en sus hogares. Vamos a conversar con el capellán de la Santa. Él dice pinche, pero me gusta decirle capellán porque siento que es un capellán realmente de la Santa. Vamos a hablar de cosas diversas, pero antes de comenzar la entrevista con él me gustaría hacer un reconocimiento, lo leía en la prensa hoy, a Francisco José Moreno Momiejo, alumno de cuarto de la ESO del Instituto Reina Sofía, que acaba de ser galardonado con una beca de la Fundación Amancio Ortega para estudiar un año a costos totalmente pagados en un high school en Canadá o en Estados Unidos. Cuando eso sucede en una población como Tutana, donde no somos prolíficos en buenas noticias, cuando uno ve una noticia como esta, sobre todo de un alumno de un instituto local, uno tiene que divulgarlo y sentirse orgulloso como si fuera el mismo alumno. Este agradecimiento, esta felicitación al alumno, la hago extensiva al Colegio Reina Sofía y a todos sus profesores. Dicho esto, me gustaría... Bueno, ¿qué opinas de noticias como esta, José María? Pues, oye, todo el mundo estamos necesitados de buenas noticias. Porque ves ahora un telediario y tal, y dices, bueno, pero hombre, parece que se ha resucitado el caso, aquel periódico de nuestros tiempos pasados, ¿no? Es decir, muertes, que si se ha escapado, que si han violado a esta niña de 7 años, es decir, una noticia así, es que da gloria de escucharla. Y dice uno, oye, nos hace más humanos. Una noticia así es tan grande, es tan fantástica, que nos hace más humanos a nosotros. Y todo el mundo nos alegramos precisamente por eso. Yo también felicito a este muchacho. Francisco José Moreno Momiejo, a cuarto año, Francisco. muchachito joven, fue elegido entre 9.700 solicitudes. Pues mira, o sea, otros 9.900 muchachos y muchachas que estaban allí, que son también buena noticia. Y que de esta manera hacen más grande nuestro mundo, porque le insuflan un aire de novedad, de bondad, de esperanza, ¿no? Es decir, enhorabuena, de verdad. Yo, como suelo leer la prensa tarde-noche, todavía no había leído... Yo lo leí, me causó mucha satisfacción por cuanto soy usuario, beneficiario de ese colegio, por mi nieta, pero el muchacho, me gustaría conocerlo porque de verdad que es un ejemplo. Pues de verdad que sí. A él y a su familia, de aquí le hago mis más extensivas felicitaciones. Muy bien, igual que yo. Me gustaría comenzar ya en tema contigo, porque recientemente celebramos las fiestas navideñas, ¿no? También una fiesta. Navideña, sí. Entonces pareciera que cada año es más frecuente que se desvirtúe el sentido de la fiesta navideña y se le rinda, debido al consumo en el cual todos estamos inmersos, se le rinda el culto a un nuevo Dios, sí, que es el dinero. Quisiera una reflexión tuya sobre el sentido de la fiesta navideña, de las fiestas decembrinas, y si vamos bien encaminados o si de alguna manera, Pepe, hay que redireccionar los acontecimientos. Sí, la fiesta de Navidad, pues, es el gran acontecimiento histórico del nacimiento de Jesús. Es decir, Dios se hace presente en nuestro mundo como uno de nosotros, para que podamos verle el rostro, para que podamos escuchar su palabra, para que podamos ver cómo actúa. Es decir, y entonces eso lo celebramos. ¿Cómo lo celebraron aquellos cánticos en Belén? Gloria a Dios en las alturas de los ángeles, ¿no? Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Pues igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Manuel? Pues mira, pasa que hay lobbies que a esto no le interesa.
que no le interesa que la Navidad sea la fiesta del nacimiento de Jesús. Y entonces, pues se utilizan subterfugios, no se va en contra. Pero te voy a hacer te voy a contar algo ahí. Efectivamente, a uno no le interesa, pero a los que nos interesa, nos sumergimos en esa vorágine de consumo también. Claro, porque vivimos en esta sociedad. Entonces los cristianos tenemos que andar con ojo realmente, porque nos viene la persecución sutilmente. Cuando nos viene la persecución en directo, podemos defendernos mejor. Si me cortan a mí la cabeza, para eso llevo yo esto aquí, en plan de decir, toma, es decir, como Santa Eulalia, pues no me sale la palabra ahora, pero provocando, esa es la palabra, provocando. Si me cortan la cabeza, voy a decir, oye, pues le cortaron la cabeza porque era cristiano y lleva un Cristo colgado. Entonces, es una acción directa, pero no, esto es más sutil. La fiesta del equinoccio, la fiesta del tal, se cambia bueno, no hay nada más que dar una vuelta por las grandes ciudades de España. ¿Qué tipo de ornamentación de luces tiene? Lo mismo podría ser esa ornamentación para la Navidad que para la fiesta de la... Que para San Valentín o para el 7 de julio. Sí, que para la fiesta del orgullo gay, que para la fiesta pues de lo que sea. Sí, pero vamos a ver, yo entiendo que vivimos en una sociedad de consumo donde gracias a esa sociedad, con todos los defectos que tenga, a ese modelo, pues hay cierto bienestar. Pero me da la impresión que nos hemos abocado a eso, Pepe, por cuanto incluso en los mensajes, incluso en las televisoras, que se incita mucho al consumo, hay algún mensaje que llame a recordar que es una celebración religiosa. Ya, no. Es decir, las televisiones viven de la publicidad, la prensa vive de la publicidad, todos los medios viven de la publicidad. Entonces lo importante es para ellos es que metan publicidad en su medio y paguen, porque así se va a mantener. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el ambiente que se quiere hacer en nuestro mundo ya es de regalo. Es la fiesta del regalo. Queda todavía Papá Noel, queda todavía más o menos los reyes, pero que los reyes se cambian, son pues una especie de señores que los visten, como el año pasado en Madrid, de Mago Merlín a veces. Sí. De Mago Merlín, o de Dios sabe qué cosas, ¿no? O este año, que allí en Alcobendas, pues sale una carroza con un drag queen, con una... Salió, no sé si llegó a salir. Sí, salió. No era la de los Reyes, pero sí salió. Es decir, decía un señor, dice, bueno, un grupo de amigos y yo hemos dicho que en el desfile del orgullo gay sacaremos los Reyes Magos. Claro, es una cosa tan incongruente. Es decir, vamos a ver, respete usted esta fiesta. ¿Usted no quiere participar? No participe. Pero respete la fiesta a los que queremos participar. Y respete nuestra fe. Respete. Lo que pasa es que Pepe, no sé si compartes conmigo, que a veces cuando banalizas ciertos valores culturales, estás debilitando claro. a los que creen en ellos. Y no solamente eso, sino estás empequeñeciendo el mundo. Esta es la cosa. Es decir, vamos a ver, yo me meto con usted porque usted dice que no tiene creencias.
No me meto, absolutamente. en absoluto. Ni andamos diciendo esto y lo otro, ni andamos procurándole a usted una vida imposible. Oiga, pues usted igual, qué menos que eso. Habrá que revisar un poquito y estudiar un poco esa situación, porque si no, se nos puede ir de las manos. Te digo en general. Ya, bueno, a mí no me, quiero decirte, no me aflige decir que haya una parte de la sociedad pues que no quiera saber nada con la Navidad, me parece normal. Lo que pasa es que no te aflige seguramente, Pepe, porque ya tú tienes tu estructura de conceptos estructurada, ¿no? Vale la redundancia, pero en la gente joven que se está formando, pues están en desventaja contigo, porque tú ya sabes lo que quieres y lo que no quieres. Ya. Los que no saben todavía lo que quieren, están por definirse, pues seguramente no tienen muchas opciones, porque no le dan muchas opciones. Hay muchos grupos distintos de jóvenes. Es decir, no, la palabra los jóvenes no existe, porque los jóvenes no existen. Es decir, existe este grupo de jóvenes que tienen estas creencias, que tienen estos pensamientos, existe este otro grupo de jóvenes, tal. Muchos grupos diversos. Yo, por ejemplo, ahora hace unos días he visto 29 jóvenes, oye, 29, en una parroquia de Cartagena. Dice uno, qué maravilla, qué reflexiones, qué actuaciones, qué maravilla dándose a la gente que lo necesita, chavales y chavales, chavalas y chavales que tienen 16, 18 años. Es decir, como estos, hay muchos en España, hay muchos. Lo que pasa es que las generalizaciones, a ver cómo lo digo, para no ofender. Mira, si yo estoy en contra de eso, generalizo en lo contrario y así voy minándolo. Es decir, yo estoy en contra de esos jóvenes conforme comienzan a vivir, conforme van llevando su vida, y dice uno, hay que quitarse el sombrero junto al lado de este grupo de 29 jóvenes, chicos y chicas. Y estos, seguro, hacen al mundo mejor. Sin lugar a dudas. Pero ¿sabes qué pasa? Que si yo estoy en contra de esa línea de vivencia de jóvenes, yo generalizo y digo, los jóvenes están lejos de la iglesia, los jóvenes no van a misa, los jóvenes... Mira, te voy a contar una anécdota de Cartagena, cuando yo estaba allí. Un grupo de jóvenes que comienzan a meterse con el cura y tal y cual. Y le dicen, cura, ¿es que tenemos que ir a misa? Y digo, mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Como vayáis a misa alguno de vosotros, os echo delante de toda la gente. Pero que os echo, o sea, porque vosotros no sabéis qué hacemos allí. Y entonces, si no sabéis lo que hacemos allí y vais a estar como un pulpo en un garaje, no os vais a enterar de nada. Si queréis alguna vez asistir a la Eucaristía, ojo, ya cambió la palabra, asistir a la Eucaristía, es decir, bueno, pues comenzad a saber lo que es, comenzad a saber quién es Jesús, comenzad a saber qué es lo que hizo, comenzad a saber qué dijo y comenzad a saber qué propuesta de vida nos hizo. Como no paséis por aquí o vayáis por allí o por allá a hacer este camino, en cuanto os vea en misa o hecho, delante de todo el personal.
Lo que pasa también, Pepe, que vivimos en una sociedad donde a nadie le gusta ser señalado. Por lo tanto, a veces tú tienes que plegarte a las decisiones y a las opiniones de la mayoría, porque te causa terror ser disidente. ¿Te causa terror? No. Sí. No te creas tú que te señalen. Pasa con la religión. Todo el mundo se manifiesta ateo, mucho. Pero pocos dicen que son católicos. Pocos. Porque es como si temieran que le dijeran, tú, tienen miedo a eso. Entonces eso cuando lo extiende seguramente a muchos conceptos. Yo creo que el mundo va cambiando, Manuel. ¿Sí? Y la vida va cambiando y tal. Es decir, ahora es señalarte porque tienes fe, señalarte porque tienes que vivir en cristiano, eso te levanta la moral. ¿Por qué? Porque el ambiente es todo lo contrario. Es decir, indudablemente que uno tiene que llegar a un grado de libertad en su vida, de que no le afecten, o sea, es decir, sepa responder de su fe, de su esperanza, a quien sea, al que se la pida de buena voluntad o al que se la pida con improperios, es decir, tú que dices que tienes fe, que no sé qué, que no sé cuántas, pero mira, ahora resulta que haces esto mal. Y digo, claro, que hago esto mal. Digo, ¿sabes tú por qué? Porque al cielo, lo que se dice es ir al cielo, iremos los de siempre, es decir, los pecadores. Lo único que vamos a ir al cielo somos los pecadores. Claro, es decir, ¿o qué te piensas? Que vivir querer vivir en cristiano, que le salgan alas, por no decir en otro sitio, en la espalda. Eso es una tontería, eso es no estar en la vida. Es decir, uno quiere ser cristiano, es decir, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, y lo hace a trancas y barrancas, oye. No te vayas a pensar. Es decir, lo hacemos con la gracia de Dios. Y si hay algo en nuestra forma de vivir que sea bueno, es por parte de Dios, que lo hace en nosotros. Por nuestra parte, metemos la pata hasta el zancajo. Y no más porque tenemos tiempo. Exactamente. Eres capellán de la Santa. Quisiera una reflexión. Pinche capellán de la Santa. Sé que sobre esto se pronunció perfectamente el patronato y todo eso, pero me gustaría una reflexión tuya, si puedes darla, ¿no? Sobre el incidente que se suscitó ahora en diciembre y en enero, sobre el cambio de fecha de la subida de la Santa. ¿Tú crees que era una cosa que ameritaba el follón que se armó por pasarla del 7 o del 8 al día 13, era necesario? Al sábado. Al sábado. Mira, yo le pregunté a los que opinaban que no tenía que cambiarse. Y dije que me dieran una razón por la que no tenía que cambiarse. La única razón que me daban es porque se ha hecho siempre. Yo pregunté, y resulta que no se había hecho siempre. Que se habían cambiado fechas unas cuantas veces, ¿no? Y les pregunté a los otros, oye, ¿por qué razón pensáis que debe cambiarse a un sábado? Al sábado primero, después del día 7. Pues mira, pues la razón es que facilitamos el que venga más familias, más gente. ¿Por qué? Porque no es día de trabajo. Entonces, es decir, bueno, pues esta razón me convenció más que la otra, ¿no? Es decir, yo estuve un poco atento el sábado de la romería y no me pareció que hubiera menos gente que el año anterior. Es más, en algunos sitios había más gente que el año anterior.
Y era la primera vez que se cambiaba, que siempre la primera vez pues es un poco así más, más difícil, ¿no? Eso es lo que te puedo decir yo. Y yo creo que en el mundo hay... Pero te pregunto, Pepe, ¿había sentido para esa polémica que se está Yo ya te aquí? digo, la razón que me dieron uno y otro, pues yo vi la segunda de mucho más peso. Pero luego no tenemos por qué andar en peleas con esto, En una cosa que con lo unas que cosas pretende uno es confraternizar, porque ¿qué es la claro, celebración de la Santa? y que El además, confraternizar. y que además ni trae ni lleva. Quiero decirte, es decir, es decir, no puedo pelear porque yo pienso que el día 7 es mejor que el sábado siguiente. Es decir, y los que vienen el sábado siguiente no podemos pelearnos porque pensamos distinto. No, hombre, no. Si un día es indiferente, ¿cuándo se haga? Si es indiferente un día u otro, es consolidar ese día como la facilidad para toda la gente y como en el día que ya pues todo el mundo va sabiendo que tal día, tal sábado, después del Día de los Reyes, pues se sube la Santa. Vamos a hacer un corte comercial, pero al regreso quisiera que me comentaras tu opinión sobre el 28 de enero, ahora, el Partido Popular va a someter al Pleno de Totana un pronunciamiento sobre la revisión de la prisión revisable permanente. Eso es una cosa que está teniendo mucha polémica. Hay gente en contra, hay gente a favor. Te digo esto a que quiera tu opinión porque la Iglesia dice, no sé en qué parte de los escritos, pero dice que perdónanos como perdonamos a nuestros deudores también, ¿no? Y a los que nos ofenden, exactamente. Entonces, quisiera tu opinión sobre esto, por cuanto una persona que comete un delito en extremo grave, tenemos el caso de Marta del Castillo, tenemos el caso de Mariluz Cortés, tenemos el caso de la muchacha reciente de Galicia ahora, ¿se puede considerar de alguna manera, pasado un tiempo, revisar su condena? Quiero tu opinión. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la entrevista que mantenemos con José María Campos. Te preguntaba antes del corte, José María, ¿cuál es tu opinión sobre la posición que se está teniendo en favor y en contra de la revisión de la condena permanente? Yo estoy en contra de la pena de muerte. Yo estoy en contra de la cadena perpetua. Ahora, es decir, mire usted, la cárcel tiene que servir para rehabilitar. Es decir, tiene que servir para cambiar a una persona que ha hecho un disparate y ponerla en disposición de la sociedad para que construya lo que antes ha destruido. En este sentido, es decir, quien hace una fechoría como las de estas muchachas, los disparates que venimos leyendo y escuchando en los medios últimamente, es decir, es muy grave. O sea, le ha hecho muchísimo daño a la sociedad y eso lo tiene que pagar. Y lo tiene que pagar. Pero la condena de esa pena que tiene que pagar tiene fecha de caducidad. El daño causado es equilibrado. Ha pasado 10 años o 12 años revisar su comportamiento, o eso es un daño demasiado grave como para que tenga... Es decir, es un daño demasiado grave y por tanto las leyes, los jueces verán cómo catalogarlo. Pero al decir que se pueda ver cómo va evolucionando el individuo en la cárcel, pero que eso no se sabe por lo que dice el individuo, sino se sabe por el seguimiento que hacen las personas
que son profesionales en la cárcel. Es decir, si es revisable, hombre, no creo que sea revisable a los 5 años, ni a los 10, ni siquiera a los 20. Es decir, digo, yo no sé qué van a hacer los jueces, no lo sé, pero lo que sí es verdad es que cualquier persona es rescatable como persona. Es decir, una persona que después de 30 años estar en la cárcel ha hecho un desastre a los 28, después de estar 30 años sale a los 58 años, esa persona, si de verdad la cárcel le ha servido, esa persona puede estar en buena disposición con esos años para hacer bien a la sociedad. Ahora, la pregunta es, los servicios de judicatura pueden hacer que esa persona que se le ha revisado la pena y ha dicho, esta persona puede ir a la sociedad. Es decir, ¿qué caminos se le abren? ¿Qué puertas se pueden mover, se pueden abrir para esa persona? Esta es la cuestión. La segunda o la tercera parte de la vida de esa persona que se ha revisado y ha visto que puede dar un bien a la sociedad es la más difícil. O sea, que tú estarías a favor de, pasado un tiempo determinado y comprobada la regeneración de la persona, es que la cárcel está para eso. Bueno, en papeles. Debería estar para eso. Lo que pasa es que muchas veces dicen que la cárcel es la universidad del crimen. No. Yo no sé si en España será así, pero hay países en América Latina donde realmente si entras alumno sales profesor. Doctor, sí. Mira, pero eso es otro problema distinto. Es el problema del funcionamiento de la cárcel. Es decir, si la cárcel está preparada para cumplir su misión o si no está. Y si no está, vamos a hacer las leyes suficientes, a dar los presupuestos suficientes, a dar los medios suficientes para que esté. ¿No habría que empezar por ahí primero, entonces, Pepe, para Yo creo que sí. revisar todo, de manera que la cárcel cumpla una función pedagógica, para que después podamos revisar a los reclusos? El único sentido que tiene la cárcel es ese. No tiene otro más. Es decir, el de cumplir la pena, indudablemente. Y la regeneración y luego la regeneración de la persona, claro. El Papa Francisco estuvo recientemente en Sudamérica, en Chile y en Perú. Chile y en Perú. En Perú, exactamente. Que hace un viaje fantástico. Sí, pero se encontró con muchos problemas. Se encontró con una realidad que era impensable te estoy hablando de hace 5, 20 años. 20 años en América Latina, la inclinación religiosa de la gente era del 90%. Hoy llega en 70 y pico por ciento en Perú y 40 y pico por ciento en Chile. Ha bajado bastante. Sí. Hay un problema con que se encontró en Chile el Papa cuando llegó, que fue la posición que tiene la Iglesia sobre los abusos sexuales. Sí, poco apoya eso cuando a una pregunta que le hacían sobre el caso de un chileno, no sé cómo se llama, de tal Barros o así, que había... No, ya, pero son dos cosas distintas. Sí, no, pero vamos te pregunto, pero déjame que te haga... Simplemente es que Barros es un obispo. Sí, exacto. Y es un obispo que no lo querían en la diócesis donde lo mandó el Papa. Sí, pero déjame que te haga la cuestión y tú me respondes lo que tú quieras. Sí. Simplemente que poco ayuda a que la gente de alguna manera se encomiende con la Iglesia nuevamente cuando el Papa de repente a alguien que le comentaba qué pasa con el obispo Barros, él dice, bueno, las pruebas me las tienen que traer. Si no, entonces no estamos de alguna manera... No, explícame, por favor. No. El Papa se ha deshecho en pedir perdón por esa frase. Ya pidió perdón
en la entrevista que le hacían La los frase era, el día que me periodistas. traigan una prueba, Prueba, con el obispo sí. Barros, ahí voy a hablar. Entonces, en el mismo momento, él dijo, perdón, que lo he hecho mal. No quería decir prueba. Aquello de que el que tiene boca se equivoca, también el Papa, y más este, que es un Papa Lo que pasa totalmente, que cuando está totalmente metido, humano. cuenta que cuando está metido, él habla por boca de Dios. No, no, Él nunca. habla por... No, Nunca. no. Nunca. Nunca. Eso es lo que este Papa está empeñado en desmitificar. Ajá, explícame Eso. entonces, explícame. Uy, aquí hay muchas cosas. Vamos a ir por partes. La pederastria. En Chile, antes de la llegada del Papa, hubo manifestaciones en contra del Papa, en contra de que fuera a Chile. Bien, es decir, personas pues que dicen su posición y no están de acuerdo con la llegada del Papa a Chile. Yo respeto, magnífico, me parece muy bien. Y me parece muy bien que se manifiesten expresándolo. Pero eso crea un caldo de cultivo. La gran papeleta que se encuentra el Papa en Chile, de la cual ya está más que informado, es la de religiosos y sacerdotes que habían abusado de niños y niñas. Un crimen. Un daño a la Iglesia que no se puede decir con la boca. ¿Y el Papa qué es lo que hace? Primero, pide perdón por eso. Segundo, se reúne con las víctimas. Tercero, lo denuncia sin ningún tipo de duda. De tal forma que él, recogiendo ya el testigo de Benedicto XVI, él, ante la pederastria, tiene cero de comprensión, de tolerancia, cero. Ya empezó Benedicto XVI y Francisco también lo retoma. De tal forma que el Papa nos dice que él nunca ha dado no sé cómo se dice, no me recuerdo ahora cómo se dice, es decir, el perdón a los que han quedado fuera del juicio civil, aunque no condenados, pero el Papa tiene indicios, esa es la palabra, indicios de que fue realidad. Y entonces no les ha dado su bendición, No, ya, quiero decir, no le quita la pena, no, Sí, sino se mantiene. Se mantiene. Sí, no le condona la pena. Sí. No le condona la pena, sino que la mantiene. La palabra que el Papa enseguida dice en esa frase que dice prueba, él quería decir indicios. Si yo tengo indicios de que... Es diferente. Exacto. Ha pedido perdón y ha dicho cantidad de ejemplos pidiendo perdón a las víctimas, que él no quería decir prueba, que él quería decir indicio. Pues me parece normal que se equivoque el Papa, hombre, porque un Papa no se puede equivocar. Vamos a pensar que el Papa es infalible. Es que, es que nunca ha sido infalible. Entiende, entonces... solamente... no... mira, el Papa es infalible cuando firma un documento de un concilio, en donde todos los obispos se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Solo en ese momento. Por lo demás, él va al váter, como tú y yo, se pega volteretas, ahora ya no, en la gimnasia, come, igual que nosotros, y se equivoca, igual que nosotros. Gracias a Dios,
Porque ¿qué está haciendo este Papa? Este Papa lo que está haciendo es desmitificar la figura del papado. Es decir, el Papa, ¿cómo lo está haciendo? Esta es la cuestión. ¿Cómo lo está haciendo? Podía hacerlo de dos maneras. Primera, pues por ejemplo, uy, que estoy tocando esto. No te preocupes. Pues si se oye luego. Mira, podía hacerlo el Papa de dos maneras, cambiar la Iglesia. Por ejemplo, cambiando la curia de Roma entera y poniendo a otro. ¿Tiene poder suficiente Francisco para hacerlo? Sí, ya lo creo. No el poder divino, tiene No, poder. no, no, Te no, digo no. poder, Poder terrenal. de verdad, tiene poder. No le pisarán. Poder terrenal. Sí, Sí. pero no le pisarán seguro. Porque aquí todo el mundo, por ejemplo, uno asume aquí, y llevándolo al terreno doméstico, y ahora continúas, uno asume en el terreno doméstico que el presidente Rajoy tiene poder. Pero realmente no manda. Él es un mandado. Te pregunto. ¿Quién es Rajoy? Rajoy, Rajoy, exactamente, pero él es un mandado. Y el Papa, ¿no crees tú también que de alguna manera cuando hablas de la curia, porque cuando hablas de la curia romana estás hablando de realmente del peso, el peso? Te contaré una cosa que se cuenta aquí en total hace mucho tiempo. Y es que había uno tan famoso, que fue a Roma y dice uno, oye, por cierto, ¿quién es ese que va todo de blanco que está al lado de Juan? Pues una cosa así, ¿no? El Papa lo que quiere es desmitificar. Entonces, lo podía hacer de dos maneras. Primero, utilizando el poder que tiene. Podía haber cambiado podía haber cambiado la liturgia, la forma de celebrar. Podía haber cambiado incluso el celibato de los sacerdotes. Pero no ha querido hacerlo así. Ha querido hacerlo de la siguiente manera, que es la manera testimonial, es decir, la de los pobres, la de los que no tienen poder, que solamente tienen su testimonio. El Papa, ¿cómo hace? Pues mira, en cuanto sale a un viaje, ¿con quién se junta? Con los más pobres, con los inválidos, con los que más necesidad tienen. Es decir, ¿con quién se acerca? A los presos, a los tullidos. Está muy bien. Es más, tú debes aceptar también, José María, que el acercarse a eso no puede excluir a los otros, que son los que determinan que esos tullidos, esos presos, esos inválidos y esa gente necesitada deje de serlo. Cuando tú buscas el compromiso en la gente que realmente tiene el poder. ¿Tú crees? Manuel, por favor, mira, vamos a ver. ¿Tú crees que a los poderosos les interesan los pobres? En absoluto. Los necesitados, en absoluto. A no ser que puedan servirse de ellos para ser más poderosos o para ser más ricos. Si no, no interesan. No se puede, te voy a poner un ejemplo. No se puede generalizar, Pepe. Te voy a poner un ejemplo. Es decir, hasta que hay 1 o 20 que descubren que su vida no tiene sentido solo con el dinero. Y entonces dicen, 40 millones a Cáritas. Entonces la izquierda radical de España se pone encima de las nubes a despotricar con Cáritas y con el que da. X millones para comprar la maquinaria suficiente para los problemas cardíacos y el cáncer oncológico, sí. Oncológicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esto alguna vez se sabe, y se sabe quién es, o quiénes son. Otras veces no, pero esto ocurre. Es decir, el rico, ¿cómo salva su vida? Es decir, ¿cómo la integra en la humanidad? Eso es salvar la vida.
cómo se integra una vida en la humanidad y se hace humana dando de lo que tiene y le sobra, su dinero. ¿Cómo? Para hacer bien. No para que otros se lo lleven. No. Para hacer el bien. Pero no me terminaste todavía la reflexión que hacíamos sobre la cuestión de Chile y de Perú. Voy a la tercera parte. Voy a la tercera parte. No se me ha olvidado. Aunque, te digo, yo perdí la cabeza los 3 meses. La cabeza entera. Pero ahora ya la memoria me falla muchísimo. De todas formas... Con los años la memoria se vuelve selectiva, Pepe. Claro. Y se acuerda uno de lo que realmente interesa. Además de verdad. Mira, nos queda lo de Barros. Sí. Barros es un obispo que el Papa lo manda a una diócesis de Chile. Barros le acusan de que, si dijéramos, como que guarda a uno que ya había cometido, sí. A un pederastra importante dentro de la Iglesia. No digo el apellido porque es raro y además no me acuerdo bien. Sí, man, no sé qué. Sí, tiene ahí un palabra. Palabra larga, sí, exactamente. Sí, mira, entonces, el Papa no tiene indicios de ese asunto. Y dice, vaya usted a esta diócesis. Cuando Barros llega a la diócesis, hay un grupo de gente que se levanta en contra. Entonces, Barros manda enseguida una renuncia al Papa. Le dice, en relación que hay un grupo de gente que no me acepta en la diócesis, ruego a su santidad que acepte mi dimisión. El Papa no se la acepta. Y está ahí. Que a saber lo que ha pasado en este año o en este tiempo. ¿Pero tú no crees, Pepe, que sería... Perdón, ibas a terminar algo? Sí, termino. Y entonces, está ahí un tiempo y otra vez hay un ataque furibundo a su persona. Y él manda otra vez la renuncia al Papa. Y el Papa dice, no, ahí. Porque yo no tengo indicios de que eso sea verdad. No tengo ningún indicio. También, claro, no, es cierto, puede que no haya indicios, pero ¿no crees tú que de repente el no tomar una medida que sería, entre comillas, un poquito injusta hacia el cardenal, estaría beneficiando a un colectivo que pide que ese hombre salga de la Iglesia? Te comento esto simplemente porque de repente parte de los problemas que está teniendo la Iglesia en este momento con respecto a la pederastia, que es una cosa muy sensible para la sociedad, se acentúa porque la Iglesia no es radical en las medidas. Sí, no, porque ¿cuánta gente hay que está determinada que son pederastas y siguen reubicados en la Iglesia, aunque sean en parroquias de cuarta y de quinta categoría? No, vamos a ver, en eso, desde Benedicto XVI, tolerancia cero. Sin nada. Es decir, la Iglesia, en ese aspecto, tiene una fineza ahora muy grande. ¿Por qué? Porque es un dolor tan grande que la Iglesia además lo muestra, que no puede sino ir tajante ante el cura o el religioso que sea culpable. Lo de Barros es distinto. Es decir, lo de Barros es que hay un grupo de gente que piensa que él ha unido, o sea, es decir, ha escondido a un pederasta. Cosa que parece ser que no hay ningún indicio. Ninguno. Entonces el Papa dice, preséntenme algún indicio y yo rápidamente, que corto radicalmente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es decir, yo no puedo quitarte de ahí,
porque no tengo indicios. Si te quitara, yo sería un injusto. Tú sí la fino. Yo sería un injusto, porque te estoy echando encima algo que a ti no te corresponde, que tú no eres de esos. Y por eso lo mantiene allí. Cierto. Pero por lo demás, los que están claros, el Papa primero dice, fuera, es decir, deja de ser sacerdote, al juicio civil y el juicio paralelo nuestro, y cualquier prueba que tengáis, al juicio civil. Me falta tiempo, vamos a terminar ya porque ya estoy en la hora. No me digas. Sí, eso, contigo se pasa el tiempo rapidísimo. Te iba a hacer una pregunta al hilo de lo que estás comentando, que es el reconocimiento del Papa de que hay cierto tipo de noticias que están haciendo mucho daño a la sociedad. Y seguramente podríamos hablar sobre este tema con respecto a la reflexión que tiene, pero te prometo que será en otra oportunidad. Bueno, cuando tú quieras. Es un placer conversar contigo. Igual, siempre muy ameno. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado con lo comentado por nuestro pinche capellán de la Santa, conocido por todos ustedes. Una persona muy amena, realmente es un placer conversar con él. Los minutos se pasan rápidamente. Lo veré en otra oportunidad. Tengan todos buenas tardes y muchas gracias.